nuevo tutorial de matemática. Todo lo que están aprendiendo matemática, lo que vamos a ver en este caso es el modelo cuadrático. Nos vamos a concentrar en empezar por lo que es la función cuadrática. Vamos a dar su fórmula, vamos a analizar su gráfica. Dentro de la fórmula gráfica vamos a analizar un montón de cosas, no solo ceros y raíces, bueno, pero esto es una parte bastante importante. Vamos a analizar la tabla. Finalmente vamos a ver aplicaciones, aunque las aplicaciones no creo que lleguemos en este video. La gráfica la vamos a ir analizando de a poco. Como les decía, primero vamos a dar la fórmula general, he decidido partir de ahí. Acá abajo tenemos escrita la fórmula general de la función cuadrática. En sí mismo la fórmula no nos va a decir mucho. La fórmula es una función f que aplica reales en reales, es decir que el dominio va a ser los reales y la imagen va a ser los reales para esta función. Y va a tener la siguiente estructura, va a ser f de x o y, cuando lo escribamos como ecuación, es igual a por x al cuadrado más b por x, y acá me falta un más c. Vamos a agregarlo, más c. Siendo a, b y c números reales con a distinto de 0. Ya vamos a ver por qué a distinto de 0. Esa es la fórmula. Acá tenemos ejemplos de la fórmula. Bien. Este sería nuestro primer ejemplo. Escribimos f de x igual a x al cuadrado. Si analizo esta primera fórmula y la comparo con esta, fíjense que solamente tendría el x al cuadrado, no tiene esto y no tiene esto. ¿Qué estaría significando? Que a vale 1 acá, por eso está x al cuadrado. Si valiera 0, sería 0 por x al cuadrado, sería f de x igual a 0. Entonces no estaría x al cuadrado. Digamos, a está valiendo 1, b está valiendo 0 y c está valiendo 0 y por eso no aparece. Y acá he construido, para la fórmula de la función, una tabla. Esa tabla de valores le voy dando valores a x, que va a ser mi variable independiente, y voy a ir obteniendo valores de f de x o y, que es mi variable dependiente. Fíjense que acá he puesto algunos valores tentativos para la variable independiente x. Acuérdense que es una variable, son valores que van a ir cambiando. No así como el caso del valor a, que lo voy a escribir acá con verde, 1. 1x al cuadrado. No se escribe normalmente ese 1, pero digo a sería 1. A es un número fijo, que es un parámetro de la función. Acá es donde van a ir los valores que van a ir variando. Le voy dando valores menos 3 a x y puedo tener valores de las imágenes. ¿Qué cuenta haría? 1 por menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, como el índice par termina siendo positivo, menos 3 por menos 3 y me da 9. Y así puedo ir completando la tabla de valores. Acá le pongo, voy a agrandar un poco cuadrícula. Y acá vamos a analizar tres ejemplos de función cuadrática. En este ejemplo A sería 1, acá A sería 2, acá A sería un medio. Como solamente tienen x al cuadrado las tres, el parámetro b y c serían 0. Vamos a ir armando una tablita de valores. Fíjense, menos 3, y acá obtengo un 9. A ver si me deja escribir esta. Acá obtengo un 9. Para el 2, menos 2. Sería poner menos 2 acá, menos 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. Con el 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Ya tenemos nuestra primera tabla de valores para nuestra primer función cuadrática, que reconozco que es cuadrática porque tiene este grado 2 acá. Acá lo mismo, reconozco que cuadrático tiene el grado 2, A sería 2, B sería 0 y C sería 0. Acuérdense que la única que no puede valer 0 es A. Las otras sí. Bueno, menos 3 al cuadrado acá me va a dar 9. Y 9 por 2 me va a dar 18. Voy a ir completando la tabla. Después si pongo menos 2 en lugar de x, menos 2 al cuadrado me da 4 positivo. Por 2 me da 8 acá en la imagen. Uy, salió muy feo ese 8. El 1 me va a dar 1 al cuadrado 1 por 2, 2. En el 0, 0 al cuadrado 0 por 2, 0. En el valor 1, en el valor 2 y en el valor 3. En el valor 1 me va a dar 2, en el valor 2 me va a dar 8 de vuelta y en el valor 3 me va a dar 18 de vuelta. Ya que esta tabla la tenemos completa, casi toda completa. Fíjense, es un medio por x al cuadrado. Por ejemplo, acá nos faltaría completar para 2. Pondríamos el 2 acá. La cuenta que daríamos sería 2 a ese cuadrado 4 por un medio me queda 2. Y después ponemos el 3 en el lugar de x al cuadrado, 3 al cuadrado 9 por un medio 4,5.
Cada una de estas tablas de valores me puede generar un gráfico cartesiano de la función cuadrática diferente, sabiendo que cada uno de estos es un punto del gráfico. Por ejemplo, este sería el punto menos 3 de las abscisas y 4,5 de ordenadas. Es decir, esto se mide en X y esto se mide en el eje Y. Y así cada uno de estos es un punto. Bueno, acá me falta el valor menos 1, pone. Ahí está. Y por ejemplo, acá tendría el punto 0, 0. Fíjense que el punto 0, 0 en este caso está en todas. Interesante. También lo tenemos. 0 de X y 0 de Y. Bueno, con cada uno de esos puntos podemos ir construyendo gráficos. Abajo ya tenemos algunos puntos marcados, fíjense. Por ejemplo, este punto que dice acá, 3 de X, 18 de Y. Fíjense acá, 3 de X, 18 de Y. Y marcamos el punto. Y así vamos marcando todos los puntos. Por ejemplo, acá marco el punto 0, 0 en rojo ahí, ahí y ahí, porque las tres funciones tenían ese punto. A ver si puedo agrandar un poquito. Veamos acá, por ejemplo, qué punto nos falta marcar. Este punto 3, 9 no lo he marcado. Porque tengo el 2, 4, el 3, 9 sería por acá. 1 ahí, 2 ahí, 3 acá. Ahí el 3. Y me dicen que tengo que llegar, por ejemplo, en el caso del 3 hasta el 9. Ya que sería el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Marquemos el 9. Y en 3 me dice que tendría que darme 9. Tomemos el rojo, que marcamos los puntos con rojo, y el punto estaría justo donde se cruzan ese 3 con ese 9. Ahí tengo algunos puntos marcados, me faltan marcar otros, veamos cuáles son los que me faltan marcar. Acá tenemos más, fíjense, el menos 3, 9 y el menos 2, 4. Los voy a escribir acá abajo para que los tengan presentes, cuáles son los dos que vamos a marcar. Bueno, me falta marcar, entonces estamos diciendo el menos 3 y 9. También me falta marcar el menos 2, 4. El menos 1 y 1. Sale de acá. El menos 2, 4 sale de ahí. Y esos son los puntos que vamos a marcar, que nos estaría faltando marcar. Bajemos para marcarlos en el gráfico, así construimos un gráfico. Tenemos el menos 1, 1, o sea que cuando 1 es negativo, el 1 es positivo en la imagen, sería ahí. Voy a tener que acercar un poco más para poder marcarlo. Ahí estaríamos. Por ahí. A ver si lo puedo marcar ahora. El menos 1 dijimos 1. Ahí. Uy, me salió mal el punto. Sería más ahí. Después tenemos en el menos 2, 4. Menos 2 sería por la escala que tengo acá. Y el 4, bueno, ahí lo tenemos marcado. Entonces, donde se cruza el menos 2 con el 4, ahí tendremos otro punto. Y después tenemos el otro punto que era menos 3, 9. Menos 3 sería acá. Y el 9 lo tenemos marcado. Entonces, acá tendríamos el otro punto. No, me fui mucho. Ahí sería el otro punto. Cuando borremos los dos y marquemos bien, sería ahí. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí. Ese sería el menos 3 y 9. Ya yo tendría todos marcados y fíjense que voy a unirlo con una curva suave así, que tiene el nombre de parábola. Esto va a continuar, ¿no? Porque yo le puedo seguir dando valores hasta 4, 5, va a continuar así con esa forma. Uy. Esa forma se llama forma parabólica. A mí no me sale tan bien, tan prolijita, pero digamos que la idea es que es simétrica, es decir, esta distancia acá tendría que ser la misma que esa distancia ahí, lo mismo esto, así, y eso, así. Es como que si yo lo pudiera cortar acá por el medio, a ver si me deja. No me dejan ver como si la cortara por el medio.
como si la cortara ahí, me quedarían esa rama parabólica y esa rama parabólica, que son iguales, son simétricas respecto de este corte que he hecho acá, que se va a llamar eje de simetría, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver el otro gráfico que lo tenemos hecho. Esta es la función x cuadrado, ¿sí? Esta función que está graficada acá es f de x, entonces f de x igual a x al cuadrado. Acá al lado tenemos graficada f de x 2x al cuadrado. Vamos a hacer, ya están marcados los puntos. Lo que vamos a hacer es unirlos con una curva suave. Todos esos puntos salieron de la tabla que tenemos. Uy, ahí se me fue. Ahí arriba. Y va a ser también así con esa forma parabólica. Fíjense, igual que antes. La diferencia es que acá en 1 valía 1 y acá en 1 ya vale 2. Hemos tenido que usar, fíjense, una escala más grande acá en este eje, ir avanzando de a 2 para poder hacer el gráfico. Y por último, bueno, ahí está la relación para que la vean un poco mejor de algunos puntos marcados. Ese punto que está ahí sería ese punto, el 3,18. Ese punto que está ahí sería el menos 3,18. Acá ya tenemos marcados algunos puntos, fíjense, el 3,4,5 que sería, por ejemplo, este. Acá tenemos marcado este punto, fíjense el menos 2, 2, que sería ese punto. Y en realidad tenemos marcado todos, le hemos puesto algunos no más referencia. Pero para que lo vean en el gráfico, lo vamos a unir también con una curva suave. Con forma de parábola. Es decir, la función cuadrática, cuando la grafiquemos, va a tener una forma parabólica. Acá la diferencia es que es como que avanza más lerdo, fíjense. Cuando es 1, esta marca que yo... este sería, por ejemplo, el menos 2 de acá y 2 de altura. Avanza como más lerdo que las anteriores. Acá tendría el menos 1 y acá el menos 2 de acuerdo a la escala. Y de acuerdo a la escala, esto sería 1, esto sería 2 y así. Y por ejemplo sería 3, 4 y ahí estaría el 4,5. Está el 4, acá está el 5, el 4,5 del medio, que es más o menos por ahí donde hemos marcado ese punto, que le corresponde acá al 3. Porque la fórmula de esta función era f de x igual a un medio de x al cuadrado. Entonces cuando le poníamos, por ejemplo, el valor 3, ¿qué hacíamos? Hacíamos un medio por 3 al cuadrado, que me da igual a un medio, por 9, que me da igual a 4,5. Entonces cuando x vale un medio, y vale 4,5. Y ese es el punto que está graficado ahí, que lo teníamos en la tabla. Bueno, ahí tenemos las tres funciones graficadas. Lo que vamos a ver ahora, fíjense, ahí las tenemos a las tres. Fíjense que las tres tienen forma parabólica, las tres tienen dos ramas simétricas. Tienen muchas cosas que se parecen, que ahora las vamos a analizar con un graficador. ¿Sí? Lo vamos a analizar con un graficador y vamos a ver varias cosas interesantes. Cerremos esto un segundo y vamos al graficador. No, este no, volví a abrir lo mismo. Al graficador. Acá tenemos. Un graficador de GeoGebra. Fíjense, acá lo que tengo graficado en pantalla es la función. Bueno, voy a cambiar acá unos numeritos para que quede la función que quiero. Esa es función. Y vamos a cambiar acá este numerito también para que quede la función que quiero. Esa función que tenemos graficada ahí no es otra que la función f de x bueno, no me estaría escribiendo. No importa que no la escriba, no haría falta. Digamos, esta función que está graficada acá sería una función para A1, C0 y B0. O sea que no sería otra que la función que vimos al principio, que era x al cuadrado simplemente. Simplemente la función x al cuadrado. No quiere.
Bueno, ahí la tenemos, esa es la primera que tenemos graficada. Fíjense acá, la fórmula es 1x al cuadrado más 0x, bueno, más 0 sería. Fíjense qué pasa si yo a, que es esto que va acá, que es el 1, lo llevo, por ejemplo, el caso que analizamos recién, que era el 2. Voy a pararme acá y lo voy a llevar a 2. Miren, miren que va a ir pasando. La función que teníamos graficada recién era ahí con el 2. La otra función que teníamos graficada, esta sería la función 2x al cuadrado. La otra función que teníamos graficada era 1x al cuadrado y la otra función que graficamos era un medio de x al cuadrado, que sería ahí. Fíjense que cuando es un medio de x al cuadrado se abren, las ramas de las parábolas se alejan del eje de simetría, que sería en este caso este, se abren. Y a medida que me voy acercando al 1, se van cerrando. Ese se cerraron cuando A es 1. Después cuando A es 2 se va cerrando más. ¿Y qué pasaría cuando A sería 3? Miren qué pasa. Se cierra más. ¿Qué pasaría cuando A es 4? Se cierra más. Es como que crece más rápido y así. A medida que A se va haciendo más cercano al 0, pero siendo más chico que el 1, fíjense, se van abriendo las ramas. ¿Ves? 0, 3, 0, 2, 0, 1, más cerca del 0 se van abriendo las ramas y después más cerca del 1 se van cerrando las ramas y a medida que nos pasamos del 1, las ramas se van cerrando cada vez más. Va creciendo más rápido nuestra parábola o función cuadrática. ¿Qué pasaría? La pregunta es si A fuera negativo, que no lo hicimos recién con tabla. Fíjense qué va a pasar. Primero, ¿qué pasa cuando hay 0? Desaparece la curva, lo cual es lógico porque me quedaría esa fórmula, 0x al cuadrado más 0x más 0, que sería 0. O sea que sería f de x igual a 0, que es acá. Una línea, ¿ven? Una línea. Si lo pudiera hacer más grueso, se vería la línea verde. No quedaría más una función cuadrática, quedaría una función lineal. Déjenme ver si puedo hacer más gordos el dibujo. Debe ser por acá. No, por acá. O por acá. Todavía no me da ninguna opción para hacer más gordo las líneas. Estilo del trazo. Estos son los ejes. Yo quiero de la función. Acá está. La función dice verde oscuro. Estilo más grueso. ¿A dónde tengo el estilo más grueso? Trazo. Ah, bueno, pero ese trazo está bien. ¿Qué se me fue de la función? A ver, en básico. Cambiemos el color. El verde, si lo pongamos rojo, que se va a notar más. Naranja, ese se va a notar en serio. Acá está el grosor del trazo. No lo encontraba. Ahí está. Fíjense, lo he puesto más grueso para que se pueda ver. Quedaría una línea recta cuando A vale 0. Por eso es que no puede valer 0 si pretendemos tener una función cuadrática. Como les decía, a medida que voy avanzando, ya lo vimos, va a tener forma ya de parábola más abierta. A medida que me voy acercando el 1 se va cerrando y después que nos pasamos del 1. Ahora, ¿qué pasaría si fueran negativos? Que es lo que no hemos visto. ¿Qué pasaría? Se va para abajo la parábola, fíjense, se llama parábola descendente. Cuando es negativo, ven, la parábola en vez de ir para arriba va para abajo. Por ejemplo, fijémonos que no hay mucha diferencia entre cuando A vale 1, es como que la forma es totalmente la misma, nada más que para abajo. Ahí A vale 1 y ahora hagamos que valga menos 1. Vamos a recordar algunos puntos, por ejemplo, el 1, 1, el 2, 4. Fíjense qué pasa cuando es negativa. Menos 1 negativo, a ver. Ahí casi. Ahí estaría. Fíjense, cuando es 1 positivo es menos 1, cuando es 2 va a ser menos 4, fíjense. 2, menos 4. Es como si se fuera la misma parábola que teníamos para arriba, la tenemos para abajo. Entonces, ¿cuál va a ser la influencia en definitiva de nuestro parámetro A? Lo que podemos decir del parámetro A es que si es positivo, las ramas son ascendentes, van para arriba, mientras que si es negativo, las ramas de la parábola son descendentes, como en este caso, va para abajo la parábola. ¿Qué más podemos ver con este análisis? Fíjense, este punto que está acá es el punto más bajo de la parábola, se va a llamar
el punto más bajo o más alto de la parábola se va a llamar el vértice de la parábola. Cuando A es positivo tenemos el vértice acá abajo, pero cuando A es negativo vamos a tener el vértice acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando A es positivo, como en este caso, el vértice va a ser el punto más bajo y va a ser el mínimo de la parábola o la función cuadrática. Pero cuando A es negativo, el vértice va a tener el máximo de esa función cuadrática, no el mínimo, porque es el punto más alto. Eso llevó a situaciones problemáticas muy útil, porque en muchas situaciones problemáticas interesa saber cuál es el mínimo de esa situación problemática o función, y cuando las ramas sean ascendentes vamos a tener un mínimo para responder, pero cuando las ramas sean descendentes, lo que vamos a tener para responder es un valor máximo, porque este es el máximo valor que alcanza la parábola. Y esa es la influencia del parámetro A, que hay que aprenderla. Hay que recordar que lo que hace el parámetro A es que las ramas sean ascendentes o descendentes y que se abran o se cierren más sobre su eje de simetría. Esa va a ser la influencia del parámetro A. Podemos ver en este mismo tutorial la influencia del parámetro C. Fíjense, el parámetro C, si yo lo voy aumentando, voy a parar acá en el parámetro C, ahí está un 0, fíjense si le ponemos 0,5. ¿Qué pasó con la parábola? Subió un poquito. Si C es 1, la parábola subió un poquito más. ¿Cuál sería la fórmula si C es 1? 1x al cuadrado más 1. Si C es 1,5 sería 1x al cuadrado más 1,5. Fíjense que acá el 1,5 coincide con eso. Es decir que el corte con el eje este, que es el eje de las ordenadas, el eje Y, está determinado por ese valor que está ahí. Fíjense que si yo ese valor lo llevo a 2, corta en 2. Si lo llevo a 3, la parábola corta en 3. Y así. A medida que bajo C, la parábola baja. A medida que sube C, la parábola sube. Por supuesto que eso con A positivo. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser positivo fuera negativo? Y más o menos lo mismo. Si A fuera negativo, voy a poner menos 1 para que sea igual. Ahí estaríamos, ahí, casi. Ahí está el menos 1, fíjense. C va a ir o subiendo o bajando la parábola, igual que antes. La única diferencia, lo que hay que estar atento es que, bueno, está subiendo o bajando la parábola. Siempre haciendo lo mismo. Y en definitiva, fíjense que es el corte. Si acá dice menos 1, C, la fórmula va a ser menos x al cuadrado, porque está para abajo, es descendente, más 0x, menos 1. Y el menos 1 corta la parábola. Entonces ya conocemos muy rápidamente la influencia de A y de B en el gráfico de la parábola. ¿Qué podemos resumir? Podemos resumir que el parámetro A en el gráfico de la función cuadrática, vamos a escribirlo acá, el parámetro A en el gráfico de la función cuadrática lo que hace es abrir o cerrar las ramas respecto de un eje o de su eje de simetría. Y lo más importante es que determina si es ascendente o descendente. No confundir, por favor, esto ascendente o descendente con creciente o decreciente, que son cosas totalmente distintas. Es decir, o asciende o desciende, no significa que sea creciente o decreciente, ¿no? Porque, por ejemplo, si una parábola es así, es claro que acá, en esta parte que voy a hacer de verde acá, viene descendiendo la parábola y acá viene ascendiendo. Perdón, viene decreciendo y acá viene creciendo. Son cosas diferentes, pero siempre la parábola es ascendente y así la parábola siempre es descendente. No significa que acá decrezca y que acá crezca. De hecho, acá esta parte primero decrece y después crece. Pero al margen de eso, la parábola toda es ascendente. Entonces no hay que confundir estos dos términos, que es ascendente o descendente. Ascendente es muy simple. Si A es mayor que 0 es ascendente. Y si A es menor que 0 es descendente. Después las ramas se van a abrir o cerrar dependiendo de si son más grandes que 1 el número o si son entre 0 y 1.
Después vimos que C, en definitiva, ¿qué hace con la parábola? C toma la parábola y la lleva para arriba o para abajo, es decir, C la desplaza verticalmente. En realidad no importa si la parábola es así o así, la desplaza verticalmente lo mismo. Pero además vimos algo más importante de C, que es la ordenada al origen. Básicamente determina la altura del corte con el eje Y. Sí, es la ordenada al origen. ¿Por qué sucede esto que sea la ordenada al origen? Y bueno, es bastante fácil el análisis algebraico también. La fórmula es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Cuando se obtiene siempre la ordenada al origen. Ese concepto hay que tenerlo siempre. Se obtiene cuando x es igual a 0. Directamente acá ya sabemos que C. Podemos decir la ordenada al origen es C. El corte con el eje Y, la altura del corte con el eje Y es C. Sí, lo vimos recién en el graficador. Si lo queremos saber analíticamente, que en realidad sirve para cualquier función, siempre vamos a tener la ordenada al origen para el valor de x igual a 0. Es decir, vamos a obtener la altura del corte con el eje Y para x igual a 0. Si ponemos 0 acá, en x, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar a por 0, 0. B por 0, 0. Y lo único que me va a quedar acá es el valor C. Es decir, f del valor 0 cuando x es 0 me da directamente C. Y es por eso que C determina la altura del corte de la parábola con el eje. Vamos a aprovechar para ver la influencia también del parámetro B, ya que vamos a ver toda la influencia gráfica de los parámetros directamente en este tutorial. Vamos a ver, tenemos nuestro graficador, le vamos a poner el A clásico, es decir, el A1, que por defecto se usa. Ahí tenemos una 1. Vamos a ponerle un valor de C que sea 0, por defecto que, ahí está. Y a B lo vamos a ir variando. Fíjense que nos vamos a parar en B. ¿Qué va a ser B? Si B es más negativo, perdón, más positivo, se va hacia la izquierda, mientras que si B es negativo, se va hacia la derecha, pero también se desplaza verticalmente, o sea que en realidad la mueve bastante, la mueve en forma oblicua, vea la gráfica, pero lo que nos está importando es digamos, que va a tener desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda que antes no los teníamos. Ahora hay que ver la relación entre A y B. Fíjense que acá A es positiva y B es 0. A es positiva y B es positiva y se va para la izquierda. Si A es positiva y B es negativa, se va para la derecha. Ahora, ¿qué pasaría si A fuera negativo? Porque acá estamos analizando con una positivo, pero A puede ser negativo. A negativo, ahí tenemos una negativa. Fíjense que vamos a mover B. Ahora, si A es negativo y B es positivo, se va para la derecha, mientras que si A es negativo y B es negativo, se va para la izquierda. Es decir, cuando los signos coinciden, porque es negativo y negativo, se fue hacia la izquierda. Pero cuando los signos son distintos, se fue hacia la derecha. Y lo mismo va a suceder, fíjense, cuando era positivo, si prestamos atención, respecto de la relación entre los signos. Miren, acá tenemos una positivo, y ahora B lo vamos a hacer positivo. Si tiene el mismo signo, debería irse para la izquierda, dijimos. Veamos. Signo positivo los dos, se va hacia la izquierda. Signo positivo A y signo negativo B, se va hacia la derecha. Básicamente, cuando el signo coincide, el signo de A y de B, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, además de moverse verticalmente, ¿no? Y cuando los signos no coinciden, se desplaza hacia la derecha. Eso es algo que podemos tener presente. Es decir, lo que estaría haciendo B, en resumen. Movamos un poco esto para abajo. Si me deja. Dijimos. B lo que hace es mover la curva en este sentido. También la mueve así oblicuamente, ¿no? Pero lo importante es que es la primera vez que tenemos desplazamientos del tipo horizontal, es decir, de este tipo. Se va a ir para la derecha, es decir, para allá, cuando A
y B tengan el mismo signo. Y se va a ir para la izquierda cuando A. Para la derecha, no, perdón, al revés era. Se va a ir para la derecha cuando tengan distintos signos, habíamos dicho. Mil disculpas, cuando tengan distintos signos. Signo. Y se va a ir para la izquierda cuando A y B tengan el mismo signo. Entonces tenemos, no la deforma la curva, simplemente la lleva a la derecha o a la izquierda. La única que la deforma la curva es A, es decir, A hace que las ramas sean más cerraditas o más abiertas y también que vayan para abajo o para arriba. Eso hacia A. C toma la parábola y la desplaza o para arriba o para abajo. Y B es la única que me hace este tipo de movimientos horizontales, además de moverlo oblicuamente, ¿no? Pero es la única que me hace el tipo de movimientos horizontales y no de cualquier forma acá. Cuando C es positiva, la mueve hacia arriba. Cuando C es negativa, la mueve más para abajo. Acá B no depende solamente del signo B, sino depende de su relación con A. Si tienen el mismo signo, se va hacia la izquierda, y si tienen distintos signos, se va hacia la derecha. Ese sería un resumen de la influencia de los parámetros y de cómo construir un gráfico a partir de tablas, pero en realidad ya lo que estamos haciendo es intentar independizarnos de las tablas y aprender a analizar el gráfico conociendo un poco eso y eso. Vamos a ver más detalles para poder manipular los gráficos sin necesidad de hacer una tabla. Es decir, nuestro objetivo va a ser poder analizar totalmente un gráfico y construirlo y analizarlo, conociendo cómo son las influencias de estos parámetros de acá. Bueno, hasta el próximo tutorial en donde ya estaremos aplicándola quizás a un problemita y analizando algunas otras cosas más de las gráficas, porque la verdad que hay mucha tela para cortar respecto a la gráfica y la función cuadrática.